Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 403 de Al Derecho y al Revés. ¿Cómo andas, Marta? Ay, te salió un verso. Ah, mira, rimado, mejor dicho, con rima. Y sin intención encima. Me voy a dedicar a la poesía. Es hora de que termine con la abogacía, me tiene podrido. Sí, con la abogacía y con este pseudo periodismo que hacemos acá. Tal cual. Bueno, qué semana. Qué semanita, Dios mío. Todas las semanas decimos lo mismo y además recurrimos a Tute, a nuestro querido Tute, cuando dice la realidad nos sale de su asombro. Después nosotros lo actualizamos a eso diciendo la realidad está espantada. Pero vos y ahora, viste, ¿sí? La última cosa que escribió Tute sobre el tema dice la realidad necesita de la realidad para evadirse de la realidad. Dios mío. Acá estamos. La que no se asombra mucho es nuestra invitada, una gran invitada que tenemos hoy, porque es la mejor pronosticadora económica del país. Así dicen, dicen. Sí, tal cual, así lo es en este año, pero además yo creo que es la cuarta vez en 6 años que reciben ese premio. Estamos hablando de Marina Dal Poyetto. ¿Cómo te va, Marina? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, Marina, la conocen nuestra audiencia con toda seguridad. Sí, yo la quiero saludar también especialmente. Hola Marina, es un privilegio para nosotros que estés acá. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Decía, Marina es licenciada en Economía por la UBA, máster en Políticas Públicas por la Torcuato Di Tella, fue subgerente de Análisis Macroeconómico del Banco Central, jefa de asesores de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía. Estuvo en el INDEC, profesora universitaria, etcétera, etcétera, pero desde hace muchos años se dedica a la consultoría económica financiera y actualmente dirige EcoGo Consultores. Y decíamos, esta firma EcoGo, y es muy significativo, fue premiada como la mejor pronosticadora económica del país por Focus Economics, que sigue las proyecciones de decenas de bancos y consultores, y es la cuarta vez en 6 años que reciben el premio. Así que bueno, vamos a tener muy claro qué nos va a pasar como país en los próximos minutos. Entonces, preguntémosle si nos tenemos que quedar o tenemos que irnos ya a tomar un cafecito a otro lado. Yo pensaba empezar con algo un poquito menos drástico que eso. Marina, ustedes pronostican un 4,7% de crecimiento del PBI en 2025, pero solo un 1,1% en 2026. La inflación que seguiría bajando, caería al 29,3% es el pronóstico, eso equivale, si no saqué mal la cuenta, a un 2% mensual acumulativo en 2026. Ahora, en ese contexto, considerando que tantas veces en nuestra historia hubo periodos de estabilidad coincidentes con cotización muy baja del dólar y terminaron en crisis muy intensas, ¿por qué ves vos, o si las ves, hay diferencias sustanciales entre la situación actual y aquellas anteriores? Y ahí cierro, ¿es sostenible el plan económico en el mediano plazo? A ver, bueno, primero a la pregunta original de si hay que tomar un cafecito, hay que irnos a tomar un cafecito a otro lado. Yo lo que diría es el mundo no está tan tranquilo para ir a muchos lados, ¿no? O sea, estamos en un mundo convulsionado, bastante convulsionado, digamos, Tal cual. Que está, si querés, tal cual, dejando atrás, no digo la historia, uno diría del periodo posguerras, ¿no? Digamos, está yendo hacia algo distinto que no sabemos muy bien qué es. Lo segundo es, Argentina, como bien decís, eh, no es la primera vez que intenta un programa de estabilización. Te diría, desde que Argentina entra en la alta inflación, allá por el año 75, ¿no? Con el Rodrigazo, que se cumplen ahora justo 50 años, tuvo, si querés, un único programa de estabilización que fue duradero, que fue la convertibilidad, que se dio en un mundo, si querés, que en ese momento abandonaba, no digamos, la Guerra Fría, ¿no? Digamos, había caído el muro de Berlín, ibas hacia el consenso de Washington, ibas hacia un mundo bien distinto, donde todos los países de la región habían avanzado en programas de estabilización, que en casi todos funcionaron, un poco antes, un poco después, Chile un poco antes, Brasil un poco después con el Plan Real, Argentina con la convertibilidad.
La diferencia en ese momento fue que la Argentina, a mi juicio, abusó del ancla cambiaria como mecanismo de estabilización. La convertibilidad fue una regla extremadamente rígida que no sobrevivió a un mundo donde el dólar se fortaleció y donde las tasas de interés fueron altas durante mucho tiempo. Y sobre todo cuando Brasil devaluó y abandona el PEG que tenía contra el dólar, la convertibilidad entró en picada ya por el año 99 y termina en una crisis terminal en el año 2001. O sea, la crisis del 2001, a mi juicio, fue, no sé si fue la única responsable, pero digo, el hecho de que la estabilización haya terminado en una crisis te habilitó a las políticas que tuvimos en los 2000 y la forma en la cual Argentina desaprovechó el mundo o las ventajas que te daba el mundo de los 2000 de precios de commodities altos y dólar débil para terminar de construir una moneda y recreamos la alta inflación. Entonces, Argentina se esmeró durante los 2000 en reconstruir la inflación y lleva la tasa de inflación desde la zona del 3,6%, que fue la inflación en el año 2003, después de la caótica salida de la convertibilidad, ruptura de contratos incluida, hasta el 25%, donde estuvo la inflación desde que se intervino en el INDEC en el 2007, te diría hasta el 2017, durante 10 años, donde cada vez que intentabas corregir los precios relativos generabas un salto en la inflación, pero después volvía, a el 50 en 2018-19, al 100 en 2022, al 200 en 2023, y lo que tenés ahora es si querés, un intento de estabilización después de haber recreado la alta inflación, a mi juicio sin haber resuelto tu problema de base, que era el balance del Banco Central destruido, que tuviste como consecuencia del abuso del financiamiento monetario. Y entonces, digo, parados a hoy, un año y medio después del arranque de la gestión, cuyo programa económico, a nuestro juicio, fue mucho más pragmático de lo que proponía el discurso de campaña. Acordate que el discurso de campaña proponía en un extremo la dolarización sin dólares, lo cual implicaba un problema, y en el otro extremo proponía sacar los controles de capitales y flotar, lo cual probablemente provocado una hiperinflación. Fue mucho más pragmático. Ahora, del pragmatismo original, que fue choquear con controles de capitales y anclar el tipo de cambio, hasta hoy, uno diría, pasaron varias cosas. Y si vos mirás el programa hoy, la verdad es que no acumuló reservas y sí remonetizó la economía bastante agresivamente, de nuevo, sin acumular reservas. El uso del ancla cambiaria, primero con Kroll, 2% por mes, 1% por mes, y ahora con un esquema, si querés, de flotación entre bandas bastante sui generis, y con una obsesión que es anclar el tipo de cambio para poder anclar los precios. Bueno, requiere conseguir financiamiento para poder, si querés, transitar sin usar los dólares del fondo, que es lo que el fondo no quiere. Y de nuevo, como siempre en Argentina, desde hace muchos años, el horizonte vuelve a ser octubre, y después de octubre la principal pregunta es si vos podés corregir sin desanclar. Parados a hoy, lo que de alguna forma está mirando, si querés, el mercado es, bueno, nada, la elección, digo, todo lo que pasó esta semana en relación a... Hola, hola. Sí, te escuchamos, Marina. Ah, ok, no les veía. No, digo, si querés, lo que estás viendo hoy por hoy es este intento de llegar a la elección con una narrativa y con un... Pero digo, la baja en la inflación en alguna medida está basada en el anclaje cambiario. Claro. Y ese anclaje cambiario está basado en un tipo de cambio que se atrasa mucho para un país que de golpe, digo, pasó a tener costos en dólares altísimos. Y como bien dijiste vos al principio de la pregunta, que ya la respuesta es demasiado larga, No, pero fue no es muy... la primera vez que intentamos este tipo de caminos, Sí. Y la verdad no es claro que le pueda sacar las rueditas a la bicicleta y que siga andando sin ningún tropiezo en el camino. Gracias Marina. Yo te cambio un poquito, siempre en el tema y haciendo un reconocimiento enorme a todo lo que vos aportás y teniendo en cuenta y presente y repitiéndole a nuestros oyentes la importancia de los premios que han recibido ustedes, sobre todo este último, el primer premio
en el puesto del ranking de los Focus Awards, y en alguna nota leí que para ustedes este premio es un premio que vale como revancha, ¿no? Luego de los reiterados ataques del presidente Javier Milei y miembros del equipo económico a través de los medios y redes sociales. ¿Qué podés decirnos sobre el tema? ¿Cómo reciben ustedes eso? ¿Cómo impacta en vuestro trabajo? Tampoco lo que dijimos Contanos. fue vale doble, este año vale doble, como una forma de poner en pocas palabras todo lo que dijiste vos. La verdad que siempre tratamos de, o sea, nuestro trabajo como consultores es tratar de descifrar qué es lo que viene, en gran medida porque el grueso de los actores económicos, que son los que contratan nuestro trabajo, intentan entender qué es lo que viene para tomar decisiones. Te puede gustar más o no el programa económico, pero nosotros no hacemos, digamos, nosotros no, digamos, no diseñamos un programa económico. Lo que hacemos, tratamos de entender, dado el mundo que tenés, dadas las condiciones objetivas de las que parte la Argentina, dadas las decisiones de política económica que toma el gobierno, y dado lo que vemos en términos de nuestros clientes, lo que son los clientes del sistema financiero, muchos clientes de la economía real, bueno, y cómo se va moviendo la economía y hacia dónde vamos. Obviamente miramos los números y obviamente tratamos de hacer proyecciones en función de, bueno, tratar de ponerle Proyecciones, valores tan variantes. quiero acá decirle a la audiencia, proyecciones de más de 50 bancos y consultoras. No, A ver, digo, en Argentina hay tres consensos. Uno es el del Banco Central, el REM, que nosotros, bueno, con Sebastián Menescaldi, la pequeña anécdota, nosotros trabajamos en el Banco Central cuando se diseñó el REM en el año 2003, y las primeras planillas del REM, del relevamiento de expectativas de mercado, se hizo en mi computadora cuando trabajaba dentro del Banco Central. Después, digo, obviamente nos fuimos de ahí, obviamente durante mucho tiempo contestamos. Como consultora, que se cumple este año 20 años, nos fuimos del REM cuando el INDEC intervino las estadísticas, cuando se intervino el INDEC, intervino las estadísticas y no tenía sentido proyectar qué es lo que iba a pasar, cuando en realidad la proyección tenía que ver con lo que el gobierno iba a dibujar en la gestión anterior. Pero después hubo dos consensos a los cuales nosotros siempre participamos. Uno que hace Focus Economics, que es esta empresa basada en Barcelona, y otro se llama Latin American Consensus, que lo hace una empresa basada en Inglaterra. Los dos consensos básicamente lo que hacen es recopilan proyecciones de Argentina, donde contestamos nosotros, pero de un montón de países de Latinoamérica y del resto digamos, del mundo desarrollado, digamos, de África, de Asia. Y básicamente los consensos sirven básicamente para ver qué es lo que mira el mercado en promedio. claro. Entonces nosotros contestamos y después cómo se arma el premio. Los premios se arman con los desvíos respecto a la realidad. O sea, ellos toman 2 años de proyecciones, miran qué fue lo que terminó dando el dato de proyecciones de distintas variables, de inflación, de tipo de cambio, de crecimiento, de cuenta corriente, y calculan los desvíos y después calculan en promedio quién es el que menos desvío Claro. tuvo de la El realidad. que está más cerca, Y claro. ahí la verdad que salimos nosotros este año. Y a nosotros, a tu pregunta concreta, digo, si querés, este año nos viene particularmente bien, porque el gobierno, en su afán, por si querés, sostener una narrativa, de alguna forma obtura cualquier comentario que no se ajuste a la narrativa, aunque muchas veces la narrativa oficial termina cambiando, pero siempre sistemáticamente los que la pifian son los que están por afuera y ellos siempre la sientan, ¿no? Digamos, todo siempre sale de acuerdo al plan. Claro. Y este año particularmente fueron muy agresivos con nosotros en relación a poner algunos adjetivos. Parece que no viene al caso, me parece que quieren ustedes, digo, que la discusión acá es más conversar sobre qué es lo que viene, pero puntualmente, bueno, digo, en realidad ese adjetivo, digo, tan agresivo que nos pusieron, ¿no? De alpifieto, bueno, Sí, lógico, no es totalmente lógico. Ahora, yo te quería llevar, porque hay algo que a los que tenemos algunos años y vivimos situaciones anteriores como las que vos mencionaste con tanta claridad, no nos deja de, no sé si de asombrar, pero
Hay un consenso generalizado entre economistas de posturas muy diferentes, ortodoxos, heterodoxos. En estos últimos días, economistas como Arriazu, por ejemplo, que estuvo apoyando muy fuertemente muchas medidas de este gobierno, o el propio Cavallo, que más allá de algún incidente de tipo personal también apoyó la línea económica, dejaron muy en claro dos cosas. Una, la fundamental que vos señalaste, que es la falta de reservas, el hecho de no comprar dólares por una decisión política, pudiéndolos comprar en un momento en que hay para comprar. Y por el otro lado, las consecuencias que puede tener una apertura indiscriminada de la economía para sectores que, bueno, que dan empleo y que pueden generar una eclosión social. Ahí la pregunta es, ¿esto es aparentemente solo para ganar las elecciones? ¿Puede haber algún otro plan? Porque atrás de esto el gobierno se la pasa diciendo, de hecho hay una nota hoy en Clarín donde justamente tu colega de tu consultora también contesta sobre por qué esta vez va a ser distinto. Sí, justamente mencionaste a en La Arriazu. Nación, perdón, no Clarín. Sí, nota. pero mencionaste a Arriazu, hay un artículo muy interesante de él este fin de semana en Clarín o Nación, no sé, uno de los dos, donde dice que sin crecimiento productivo no hay despegue. Sí, también. A ver, como siempre, ¿viste esto? Nosotros cuando empezamos a pensar en el programa, incluso antes de la elección, nosotros decíamos, bueno, este es un triángulo, ¿no? Digo, 3 vértices para que esto funcione. Un vértice tiene que ver con el programa macroeconómico. Todos los programas de estabilización, en alguna medida, usan el ancla cambiaria como forma para bajar la inflación. El anclaje del tipo de cambio dura durante un tiempo, requiere construir un ancla alternativa al tipo de cambio, que generalmente es un ancla monetario, un ancla, la tasa de interés partiendo de niveles tan altos no funciona, digo, no le funcionó en su momento a Macri. Y yo digo, esto es como la bicicleta, ¿viste? De los chicos, las bicicletas con rueditas, donde aprenden a andar con rueditas y en algún momento vos las sacás y siguen andando solos. O sea, vos deberías poder en algún momento mover el ancla cambiaria y la inflación mantenerse baja. O sea, en algún momento los argentinos deberíamos dejar de mirar al dólar como mecanismo para contener la demanda de pesos. Eso es la macro. En simultáneo necesitas un programa micro. Y yo digo, un programa micro que te permita abrir la economía. Vos partías de una economía muy cerrada, con precios de los bienes ridículamente caros y márgenes muy altos, pero sin terminar de destruir el aparato productivo. Para poder abrir la economía, vos necesitabas una agenda que te aumente la productividad de la economía. Esa agenda, si querés, el gobierno la tiene, pero la verdad que viene muy demorada. O sea, vos no tenés obra, o sea, la logística, la infraestructura. O sea, vos estás jugando, digamos, si querés abrir la economía con una productividad baja y sobre todo con una estructura tributaria particularmente perversa. En un contexto donde el anclaje fiscal, si querés, el equilibrio fiscal, que es condición necesaria para el programa macro, está basada, si querés, en 2 cosas. Una es la licuación de los ingresos y la otra en una presión impositiva muy alta en una economía con una altísima evasión. Entonces, si vos me decís la agenda micro, a mi juicio está a mitad de camino. La agenda macro está, si querés, abusando del tipo de cambio. Y el tercer vértice tenía que ver con cómo manejabas la gobernabilidad. Para un gobierno que partía, si querés, de muy bajo caudal político. Digo, había llegado fundamentalmente por los errores de las dos fuerzas políticas en esa contienda electoral. Digo, todos jugaron a levantarlo a Milei porque le restaba votos al otro y finalmente se coló en el balotaje y después del balotaje termina ganando las elecciones, pero gana las elecciones con el 15% de los diputados y el 10% de los senadores. Con lo cual, la construcción de la política requería, si querés, mostrar algún éxito en términos de programa económico. Básicamente necesitabas bajar rápido la inflación y necesitabas mostrar algún rebote del nivel de actividad. Y la mejor forma para conseguir las dos cosas en simultáneo es el anclaje cambiario. Claro. Ahora, ¿cómo salís de ahí? Esa es la pregunta del millón, y cómo salís de ahí sin generar un daño de más en un mundo que, yo insisto, no es el mundo del consenso de Washington, de la convertibilidad, Claro. donde todas las economías se estaban abriendo, donde, si querés, había un mundo único, la globalización era la norma. Hoy estás en un mundo donde el juego de los aranceles Es lo es el contrario. mecanismo que usó Sí, sí. Trump, si querés, para discutir una agenda internacional,
pero donde además el mundo se está cerrando. Sí, sí, El mundo sí, se sí. está cerrando y vos te estás abriendo, y en un contexto donde tu tipo de cambio se atrasó o donde el aumento en los costos locales te genera un problema. Entonces, Marina, eso es lo que de alguna forma ven los te- economistas, pero sobre todo con un programa macro que a mi juicio le falta una pata, porque vos necesitabas un programa fiscal que era cortar de cuajo el financiamiento monetario del déficit. Acá cortaste el financiamiento monetario del déficit, pero la verdad que no estás registrando los intereses de la deuda. Necesitabas un programa financiero y ese programa financiero requería acceder al crédito, requería una baja del riesgo país que te permita empezar a refinanciar los vencimientos de la deuda. Y la verdad que hoy por hoy esos vencimientos de la deuda no los estás refinanciando. Por eso primero fuiste al blanqueo, después fuiste al fondo, ahora buscas este nuevo blanqueo. La deuda de pesos, estás cubriendo el bache de pesos o asegurando el refinanciamiento de los pesos con emisión monetaria de parte de los intereses, y la deuda de dólares la estás cubriendo, si querés, con la caja de dólares que te fuiste haciendo, pero de nuevo, nunca terminas de acumular reservas. claro. Entonces, ese programa financiero es lo que, si querés, termina siendo agua. Y finalmente, voltás a un programa monetario. Entonces, el programa económico que estás viendo hoy, básicamente tiene que ver con estos dos objetivos que decía, era bajar la inflación y hacer que la economía rebote. Y en el Ujú. año electoral la economía va a crecer. Vos mostraste, dijiste los números, en torno al 5 en promedio. O sea, hiciste piso en abril del año pasado y hoy estás en un nivel 6% arriba de los mínimos del año pasado, y estás en un nivel, si querés, parecido a los picos que tuvo la economía en 2017, perdón, en 2017, en 2015, en 2011. O sea, hace 12, 13 años que la economía no crece. Ahora, y Y una tasa de inflación que... ahí Sí, perdón. te cambio un tema que le preocupa mucho a la gente común, sobre todo a la clase media o a lo que de ella queda, diría nuestro amigo Guillermo Oliveto por ahí. Eh, y se refiere a los índices, porque la baja de la inflación está clara, es sensible, ha beneficiado fundamentalmente mucho a los sectores más excluidos. Es decir, estamos por abajo seguramente según todas las mediciones, incluso la del Observatorio de la Deuda de la UCA, del cual no se puede dudar, pero además el INDEC está funcionando bien. Un poco por debajo la pobreza de lo que la recibió este gobierno. Ahora, en la clase media está la sensación, yo digo sensación porque eso es, de que esos índices no son reales para el bolsillo del que tiene que pagar una prepaga, del que tiene que pagar la educación de los chicos, del que tiene los servicios le aumentaron sustancialmente, de ese que paga todos esos impuestos que vos hablaste, ¿no? Del que está en blanco. ¿Es así? ¿Es una sensación o es una realidad que ese nivel de vida bajó? Yo le diría primero, las estadísticas son una abstracción de la realidad, son una metodología con una canasta eh, en promedio que mide los precios de esa canasta de bienes y servicios, y eso te da un índice y una evolución de su índice. O sea, yo creo que no hay dudas hoy de que el INDEC claramente no está dibujando los números para que la inflación dé más baja. Ahora, las canastas de cada uno de nosotros obviamente dependen de la composición de bienes y servicios que consumamos. Y cuando vos mirás el cambio en los precios relativos que operó desde que llegó el gobierno, básicamente lo que estás viendo son tres cosas. Uno es las tarifas de servicios públicos subieron mucho, más que se duplican en Claro, pesos, contra la inflación, si querés. claro. Eh, las tarifas de servicios regulados, no servicios públicos, vos mencionaste dos, los colegios, las prepagas, están subiendo por arriba de la inflación. No tanto, no se duplican, pero suben 20-30% por arriba de la inflación. Cuando vos mirás los precios de los bienes, la verdad que los precios de los bienes en general, salvo algunos muy puntuales, vienen subiendo por debajo de la inflación. El Sí, sí, ancla es el dólar, o sea, el ancla sigue siendo el dólar, por eso todo en dólares sigue subiendo. Y la verdad es que la otra ancla que ha funcionado son los ingresos. Los ingresos del sector público, trabajadores del Jubilado. sector público y sobre todo jubilados, han funcionado como ancla y es el grueso del ajuste fiscal. Los trabajadores del sector privado formal en gran medida han estado mejor y sus ingresos han recompuesto contra la inflación, pero en los últimos 2, 3 meses están prácticamente clavados, igual que la inflación. De hecho, el gobierno está intentando que las paritarias vayan al 1, con una inflación que está yendo por arriba del 1. Este, con lo cual, lo que vos estás viendo es un cambio de precios relativos que en las canastas de cada una de las personas, lo que están viendo es que no les alcanza la plata. O sea, estás viendo un deterioro en los ingresos
de una enorme parte de sectores de la clase media, sobre todo los que tienen ingresos asociados al sector público. Marina, Y me faltó el sector informal. El sector informal, paradójicamente, es el que está recomponiendo, si querés, más rápido, pero todavía tiene una pérdida de capacidad de compra contra el promedio de precios digamos, cerca del 35% respecto a 2016. El sector formal cerca del 15%, o sea, todavía estás con una pérdida de ingresos muy fuerte. Sí, perdón. yo te iba a hacer una pregunta, Marina, pero ya estamos casi sobre el tiempo. Pero quiero, como este es un programa de radio que se ve, quiero mostrar a nuestra audiencia algo. No entendés nada de economía, pero bancás, dice el último artículo. No entendés nada de economía, pero bancás. Esta es una nota tuya del 25 de mayo. Mira qué fecha. Yo te quiero decir algo. Yo de economía entiendo algo, no mucho. Parafraseando este título tan simpático, te diría, bueno, no entiendo demasiado de economía, Marina, pero te rebanco. Bueno, muchas gracias. Igual el título era una parodia de la publicidad del programa del gobierno. Claro, te iba a hacer una pregunta sobre eso, pero no hay tiempo. No, entonces, es lo que dijo también Marina, todo va de acuerdo al plan, es como la única frase que se escucha. Por eso marcha de acuerdo al plan, claro, como el agua, es exactamente lo que voté, ¿no? O sea, digo, no hay ningún lugar para el debate. Por suerte existen estos espacios. Tristemente, nada demasiado nuevo. Bueno, esa es un poco la idea nuestra en Al Derecho y al Revés. Marina Dalpolletto, muchísimas gracias por tu participación. No, gracias por llamar. Y adiós, un gusto. Felicitaciones por el premio. Gracias, adiós. Nos vamos a una pausa musical que tiene que ver con lo que charlamos con Marina y lo que vamos a seguir charlando en el programa. Tantísimo con esto. Tal cual. Elegido por Marta Ollanarte, la versión de Julio Sosa de... Al mundo le falta un tornillo. Yo a esta altura diría que varios tornillos, no solo uno. Al derecho y al revés. Apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan. Bueno, estamos de vuelta y realmente más de un tornillo le falta, Marta. Sí, por favor, que venga un mecánico. Ni la inteligencia artificial te lo arregla. Sí. No, por ahí no va el tema, por ahí no va. Necesitamos más humanidad, más solidaridad, más confianza, pero en nosotros mismos. Sí, tal cual. Y vos sabés que yo quería recomendar una nota de Analía Sivak sobre este tema. Funes en el siglo XXI, Funes, el memorioso, se acordarán nuestros oyentes, esa magnífica, genial creación de Borges. El otro día alguien me decía, es increíble leer a Borges desde hoy, ¿no? Es decir, uno mira para atrás y dice... Un genio. Incluso hay algún cuento de él, en otro momento podemos hablar, que vos decís, pero él está anticipando Internet. Tal cual, de alguna manera. Bueno, y justamente Analía dice, Clarín, Funes en el siglo XXI, repito, googleenlo y léanlo, hoy se generan trillones de bytes de datos por día, más que todos los periódicos juntos de siglos pasados. Somos como el personaje de Borges en un siglo de excesos y de excesos de carencias. Muy interesante. Bueno, y habla, ya que lo mencionaste, quiero completar, de la inteligencia artificial y todo esto, y de Funes, diciendo que Funes, que tenía una memoria prodigiosa, en realidad lo que no podía hacer es pensar. Claro. Es que es lo que le pasa. Justamente es lo que pasa con toda esta invasión de tecnología, y ella termina diciendo algo así como asustan las semejanzas, ¿no? Bueno, yo te comenté antes de la pausa algunas experiencias así con amigos o de familia en los últimos tiempos, donde muchas cosas se arman en función de la inteligencia artificial. Está muy bueno porque permite hacer cosas muy divertidas, muy lindas, y porque además uno le dice, no me gusta esto, cambiame lo otro. La verdad es que hay un arte en el manejo de la inteligencia artificial que las generaciones que vienen con la capacidad previa de pensar
bueno, van a tener de alguna manera, sí, un sí. desarrollo mayor en función de trabajar con la inteligencia. A mí lo que me preocupa son los chicos que nacen ya con la inteligencia artificial y empiezan a decir, bueno, esto lo pregunto acá, esto lo pregunto acá, esto lo pregunto allá, y no me interesa la respuesta. Bueno, Es decir, me interesa la respuesta para lo que la quiero. Esperemos que los padres, esperemos Claro, que los maestros claro. les enseñen a pensar y a usar todo eso desde el pensamiento lúcido, creativo. Sí, y como dijo Marina Dal Poyetto, crítico, ¿no? Y crítico. Porque este es el tema. Esto Tal sí cual. es. Yo creo que vos le hiciste la pregunta perfecta, que de repente hasta podía parecer, digamos, ponerla en la situación de alguien que, lo dijo ella, ¿no? El presidente le ha dicho dal pifieto a alguien que tiene 4 de los últimos 6 premios por acertar. Es decir, verdaderamente el pifieto es el que lo dice, ¿no? El que lo dice, tal Pero cual. bueno, hemos naturalizado esta locura. Es un mundo donde se ha naturalizado, qué sé yo, que, no sé, el presidente del país más importante del mundo festeje su cumpleaños con un desfile de 5.000 efectivos militares porque coincide con el Día del Ejército y en realidad está festejando su cumpleaños. Sí. Yo le mandé a algún amigo una nota que decía esto del cumpleaños y me dice, no entiendo, Marta, ¿a qué te estás refiriendo? Y le digo que Trump está festejando su cumpleaños con un enorme desfile en Estados Unidos. Bueno, esto ha generado a su vez manifestaciones en contra. Es decir, creo que estamos jugando en alguna medida con fuego y bueno, y donde se juega con fuego de verdad es en este terrible conflicto que estamos mirando minuto a minuto las noticias de este enfrentamiento entre Israel e Irán. Aquellos que dicen que era necesario, si no Irán tenía ya a punto una bomba atómica y dispuesto a usarla. Otros que dicen Israel se adelantó, bueno, no. Sí, o que dicen a Israel no le convenía que las negociaciones que estaba avanzando en teoría Estados Unidos con Irán llegaran a buen puerto. Y esto está generando ya cuántas muertes de civiles, ¿no? De civiles que uno no puede decir civiles inocentes, todos de alguna manera los que viven en una ciudad trabajan en ella, lo son. Sí. Y bueno, además vivir así, ¿no? Estas notas nos espantan, ¿no? Hoy veía el contraste. Por un lado, en Israel viene la alerta y todo el mundo va a los refugios. En general, el que está en el refugio no le pasa nada. Está todo muy bien organizado, un país muy, muy avanzado, qué sé yo. En Irán no pasa nada de eso. No hay aviso previo y no hay refugios. Es decir, que la bomba cae por ahí no buscando al civil que estaba ahí, pero si está ahí, pues fue. Entonces, es un horror. Un trabajo impresionante, según hemos visto estos días, de el Mossad, el servicio secreto de Israel, para llegar con absoluta precisión a los lugares donde intentaba llegar, cosa que hizo, pero bueno, esto ahora se extiende de una manera imprevisible. Se multiplica. Y además hay una cosa que yo escuchaba hoy de un analista político y es, tenemos un derecho internacional que costó millones y millones de muertos conseguir. Bueno, hay vías. La Agencia de Control Atómico había hecho la denuncia recientemente de que Irán estaba violando eso. Había posibilidades de generar una presión internacional. De hecho, hay muy poco repudio a lo que hizo Israel, justamente porque la preocupación porque Irán tuviera una bomba no era de Israel sola. Tal cual. Podían haberse encontrado también otras vías, no necesariamente la vía de la violencia que es tan terrible. Pero bueno, ¿vamos a Argentina? Vamos a Argentina. Y, ¿Tú te acordás que el lunes pasado decíamos... No podemos sino hablar de este fallo de la Corte. Ay, nos saludan. La gente pasa y somos saluda. Los locos de la vidriera. Los locos de la vidriera. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Vos te acordás que el lunes no había salido el fallo? Y nosotros nos cuidamos mucho de hablar del tema porque no estaba el fallo. Dijimos, no, esperemos, porque era pura especulación, ¿no? Ahora tenemos el fallo, tenemos esta situación. Antes de entrar en los pormenores de lo que se viene esta semana, ¿por qué no nos haces, vos que sos abogado, un corto
resumen o análisis jurídico de esa sentencia que yo también leí, muchos leímos y dijimos es impecable. Sí, yo digo por qué es impecable, ¿no? Tuve la suerte de litigar bastantes años ante la Corte en forma directa. Yo fui abogado de una provincia y por lo tanto tenía que litigar en forma directa. Y hice en paralelo unos cuantos recursos extraordinarios y contesté unos cuantos. La Corte no es un tercer tribunal. Viene el juzgado de primera instancia, en este caso el tribunal oral, el de segunda, que en este caso es la casación, y no es que después se puede apelar a la Corte. La Corte interviene cuando hay un caso excepcional de violación de derechos. ¿Y qué pudo haber hecho la Corte? Pudo haber puesto lo que se llama el sello del 280 en la jerga jurídica, que es invocar el artículo del Código Procesal que le permite decir esto no es para mí. Aclaremos, no es en la Argentina. Esto lo hace la Corte de los Estados Unidos todos hace décadas. La Corte de Estados Unidos falla 100 casos por año solamente. Elige 100 que le parecen que ahí tiene que intervenir. Acá no es así. Acá la Corte Argentina falla 20.000. Pero en muchos dice esto no es para mí. Acá no dijo eso. Acá escribieron 20 y tantas páginas analizando 27 fojas. Tal cual, analizando uno por uno las malas críticas, porque la verdad es que son malas, deficientes, del recurso extraordinario presentado por la expresidenta. ¿Y ahí qué dice la Corte? Bueno, se probó en forma contundente. Y yo no voy a lo jurídico, yo digo, beneficio ilícito para el íntimo amigo del matrimonio Kirchner, que no era empresario hasta 2 días antes de que asumiera Néstor Kirchner, que de repente se convirtió en el casi único empresario de la obra pública de Santa Cruz y a quien se le pagaba mucho mejor en tiempo y en cantidad que a todos los demás. Y que además ese mismo hombre hizo los hoteles de los Kirchner, construyó casas, les alquiló los hoteles. Bueno, todo eso está todo probado. Todo probado, y yo voy a dar algunos numeritos. El expediente de la causa vialidad tiene 60 cuerpos, con un total de 12.000 fojas, más 150 cajas con documentación adicional. Solo el fallo de la Cámara de Casación condenando a Cristina Kirchner cuenta con más de 1.500 páginas. ¿Cuántas personas estudiaron a fondo esta causa? Los jueces y fiscales que intervinieron, los abogados involucrados, algunos políticos y juristas y los periodistas judiciales más serios. El resto de la gente es, estoy en desacuerdo, es un desastre o es fantástico, pero nadie tiene en profundidad el conocimiento como para muy pocos bancar esto. Mucha gente opina sin haber leído nada, ¿no? Exacto. ¿Cómo pasa con y yo tantas quiero cosas? Acá agregar, la legisladora provincial, María Teresa García, expresó temor con respecto a la represión que a veces ejecuta Patricia Bullrich, esto en relación a lo que puede pasar el miércoles justamente, y dice algo así. Esto es una amenaza, porque dice, yo aconsejaría que tengan cuidado con lo que van a hacer. Es la expresidenta del país, ha tenido mucho acompañamiento por mandatarios de América Latina. Ahora, vos sabés una cosa, yo no me acuerdo la cifra exacta, pero creo que hay 21 presidentes de Latinoamérica condenados por corrupción. No es la primera, no es la única. Simplemente los que cometen actos de corrupción. Hay un argumento que se usó mucho en estos días y es, bueno, pero hay causas que avanzaron más que otras. ¿Y querés que te diga la verdad? Es cierto, el argumento es cierto. Hay causas que avanzaron más que otras. Hay causas que no avanzaron. Por ejemplo, todas las causas referidas al escándalo de Odebrecht, donde en Brasil se recuperaron más de 3.000 millones de dólares de esas causas y se condenó a más de 150 de todos los partidos y empresarios. Del recupero de los bienes. No, esto estoy hablando también de las causas. No, pero ahora, es muy importante que acá estemos muy atentos al recupero de los bienes y a el destino que se le dé a ese recupero. Hablemos ahora de eso. Ahora cierro esta idea. El hecho de que haya muchos asesinos no significa que se pueda asesinar. Este argumento se cae totalmente solo. De hecho, el planteo de quienes dicen un porcentaje bajo de la sociedad, pero importante, más del 30% de la sociedad cree que la condena fue injusta, más de un 55% cree que fue justa. Pero
esos que dicen, muchos que dicen, no, bueno, pero por ejemplo las causas contra Macri por los peajes, por los parques eólicos, señores, investiguemos esas causas y me parece bien, yo me adhiero al reclamo. Soterramiento del Sarmiento, me adhiero al reclamo. Ahora, ¿eso qué significa? Que no hay que condenar casos de corrupción probados. Yo suelo leer porque encuentro razonamientos muy interesantes y muy precisos que muchas veces los analistas políticos no tienen y los periodistas tampoco. Me refiero a cartas de lectores. Una carta de lector que es muy corta, me voy a permitir leerla, tiene como título Sin privilegios. La prisión domiciliaria de Cristina Kirchner en su domicilio de Constitución sería una burla a la sanción de la justicia. Como se ha visto en estos días, en los que la condenada en la causa Vialidad sale al balcón a saludar a sus seguidores, la concentración de estos, además de ser una tortura para sus vecinos, impide el tránsito y atenta contra la tranquilidad, salubridad e higiene del lugar. Tampoco se reúnen las condiciones de seguridad adecuadas al quedar expuesta cuando sale al balcón. Hay una petición en las redes en la que miles de personas solicitan que no se le otorguen privilegios y que se espere y respete, mejor dicho, se respete el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes son iguales ante la ley. Y como siempre, acá tengo el librito, por favor, léanlo, tómenlo y lean el artículo 16 que dice exactamente: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto de las cargas públicas. Señoras, señores, somos todos iguales ante la ley. Sí, yo voy un poco del revés ahí, ¿no? El derecho a la prisión domiciliaria para mayores de 70 años es un derecho. Sí, sí. Se puede pedir. Eso yo no lo veo en discusión. Está aceptado, legislado. Lo que me da la impresión de que no se está entendiendo es que la prisión domiciliaria es prisión. Es un beneficio para el preso por determinadas circunstancias, que inclusive te diría más, como persona de 71 años, que podría eventualmente, si alguien me condenara por un delito, pedir la domiciliaria. La verdad es que es un beneficio un poco fuera de tiempo ya, porque está pensado desde una época en la cual más de 70 años era ser muy mayor. Y ahora no es así. Pero no importa, es la ley y está bien y tiene que ser pareja para todos. Ahora, eso no significa salir al balcón. Eso no significa seguir liderando un partido político. Un delincuente va preso. Eso no significa permitir que el barrio se convierta en un lugar caótico, con parrillas, con venta de choripanes, con bailes. Así es. Eso es absolutamente inaceptable. Sí, totalmente. Eso es absolutamente inaceptable. Ahora, vos tocaste otro tema que es muy interesante, ¿no? Cuando alguien defrauda, la condena incluye la devolución de lo que defraudó. Es decir, en este caso son 84.000 millones de pesos que hay que actualizarlos. El otro día había estimaciones del orden de 500 millones de dólares. Bueno, lo que dé, lo que corresponda. Recordémosle a la audiencia que quedan otras causas, ¿no? Otras causas y hay otros imputados. Hay otros imputados y están todos condenados a pagar, tal cual. Ahora, ahí lo que tiene que hacer con urgencia el Estado, que no lo hace, no en esta causa, en ninguna, y no lo hace nunca, lo hemos charlado muchas veces, es ir por la recuperación de los activos. En realidad debiera hacerlo incluso en forma preventiva, debería haber trabado todas las medidas para garantizarlo, algunas se trabaron. Entonces, ahora, por ejemplo, se plantea el caso de, Lázaro Báez tiene una enorme cantidad de propiedades que están embargadas, se irán rematando, pero Cristina Kirchner le donó sus bienes a sus hijos. ¿Esto qué significa? Si yo te debo a vos, Marta, plata, y como me vas a hacer un juicio le dono los bienes a mis hijos, vos podés ir contra mis hijos. Eso en derecho se llama acción pauliana, no vamos a andar con tecnicismo, pero es una acción que se cae de maduro, porque yo no puedo insolventarme
no necesariamente fraudulentamente, pongamos que yo los quise donar porque quiero mucho a mis hijos, pero no te puedo perjudicar a vos, que me debes plata. Si me permitís, y que creo te debo plata. que vas a estar de acuerdo, quiero traer acá en amoroso recuerdo a Alfredo Popritkin. Con él fuimos en una oportunidad como parte de uno de los grupos que integrábamos a ver al juez Casanelo, a Bonadío, a hablar del tema de la recuperación de dominio. Y alguien dijo, o la extinción de dominio, no la recuperación de dominio, la extinción de dominio. Algún juez nos dijo, no, pero eso se necesitaría una ley. No se necesita una ley. Si hay una ley, mejor, pero no se necesita. Tiene que ser parte del proceso y del cumplimiento de la condena. Así es. Bueno, acá estamos en eso. Sí, y esto vemos que hay, por un lado, grandes festejos por este fallo. Sí, tampoco por otro hay nada lado, que festejar, ¿no? Por otro lado, llantos y broncas, amenazas, y ni una cosa ni otra, otra. No hay nada para festejar, sí para decir, bueno, más vale tarde que nunca. Ojalá que esto sirva para que no vuelva a pasar. Que esto sirva. Y esto debió haber pasado ¿hace cuántos años? ¿Cuánto hace que empezó la causa? Tal cual. ¿Cuánto hace que empezó la causa? Bueno, esto, la maniobra delictiva empezó en diciembre mediados de 2012, ¿no? Antes de que entonces, asuma sí, coincidimos, no hay nada para festejar y no hay nada tampoco para llorar y rasgarnos las vestiduras. No, y dejar en claro para tomar además, conciencia de que esto es un paso que ojalá sea uno de muchos otros y que nos conduzca a un país con mayor respeto a las instituciones republicanas, ¿no? Absolutamente, y además que avancen contra todos. Si hay causas contra Mauricio Macri, que avancen. El soterramiento del Sarmiento, donde la familia Macri tenía intereses, y está probado en Brasil que eso fue un delito de corrupción importantísimo por el grupo Odebrecht. Que avance, si tiene la causa libra, que pesos, que avance, todo que avance. Está bárbaro. Ahora, ahí viene el doble estándar, ¿no? Hay muchos también que celebraron con champán la sentencia esta y que no están impulsando precisamente que los demás juicios avancen. Bueno. Hay una conocida frase que dice: la paz no es solo ausencia de guerra, es por sobre todas las cosas construcción de la justicia. Buenísimo. Otro tema que vos mencionaste al pasar y que me parece muy delicado es el ataque a TN, ¿no? Al canal de cable, que fue un ataque insólito. Donde han sido identificados funcionarios. Tal cual. Primero el número 2 de Guado de Pedro en el Ministerio del Interior, que sigue siendo funcionario actualmente, todos ellos de provincia de Buenos Aires, ¿no? Y además que dice, confiando en que el peronismo pueda ganar en un futuro cercano, que de ser así, el compromiso es el indulto. Bueno, ahí vos sabés que después por ahí lo podríamos charlar con algún especialista. Yo creo verdaderamente que el indulto no está previsto, es decir, que está contra las normas constitucionales en este caso. Porque yo creía que me ibas a hacer una defensa. No, porque es una norma que la hemos citado varias veces, vos siempre venís con el librito, los delitos de corrupción son delitos contra las instituciones democráticas, artículo 36 de la Constitución. Sí. Así que me parece que de ninguna manera podría ser indultado. Y creo también que de ninguna manera la pena podría ser reducida por buena conducta ni nada por el estilo. Otra cosa que se ha mencionado en estos días, me parece otro disparate, la inhabilitación perpetua, me refiero, para ocupar cargos públicos, ¿no? De ninguna manera. Bueno, y esto nos lleva, vamos a ver qué definen finalmente los jueces en relación a las posibles restricciones, el uso de tobillera electrónica, salir al balcón, etcétera, recibir visitas, etcétera. Y ¿por qué no hablamos un poquito de algo que falta mucho todavía, 19 de julio, que acá en nuestro país es un montón, que es cuando se deben oficializar las listas de candidatos,
¿Qué va a pasar? ¿Cómo juega esto? Yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Es como que de alguna manera nadie puede preverlo. Marina del Poyeto no le podíamos preguntar porque ella pronostica muy bien, pero lo económico, y pronosticadores políticos no hay muchos. Porque esto le mueve en algún sentido el piso también a Al Milei, gobierno, porque claro. a Milei le convenía tener a Cristina gran opositora gran. Y hizo ingentes esfuerzos para tenerla, ¿no? Sí, Trató tal de evitar cual. fecha limpia, Sí, etcétera, sí, etcétera. tal Sí, yo cual. creo que cambia el panorama. Ahora, mi sensación, Marta, no soy un pronosticador. La semana que viene vamos a charlar con uno de los buenos, ¿no? Sí, Así sí. que vamos a charlar un poco con él. Pero mi sensación es que en este momento sigue muy lamentablemente siendo predominante el partido de la abstención. Yo creo que si alguien gana hoy y cómodo las elecciones es el partido de los que no quieren ir a votar y que no lo hacen con alegría, ¿eh? No. Con mucha tristeza, seguro. con mucha bronca. En algún momento fue el voto en blanco, Exacto. En este momento es la abstención. Bueno, tenemos que trabajar para que este tipo de cosas se reviertan y podamos votar, pero por candidatos creíbles, por candidatos Tal confiables. Tal cual. Vos viste que nadie está hablando de los posibles candidatos, tanto de un lado como de proyectos. Todos hablan de la elección, quién va a ir con quién. La provincia de Buenos Aires, No, es terrible. la provincia de Buenos Aires es, no quiero usar una palabra inadecuada, voy a usar lo más educado que puede. Es un quilombo. Es un quilombo la provincia de Buenos Aires. Se están peleando todos y se están juntando todos. Sí, sí, entonces, ¿qué? Yo pienso, en todos estos días que estos personajes deben estar de reunión en reunión, viendo a ver quién va con quién juega tal, porque viste que se habla de jugar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le pagamos a Menganito, etcétera? No pueden dedicar otro tiempo, porque eso seguramente los absorbe totalmente. No pueden dedicar otro tiempo a pensar proyectos, a pensar una Argentina de bienestar para todos. No, y lo peor para mí, verdaderamente vuelvo al doble estándar, ¿no? Es decir, la conveniencia personal y la desesperación por el cachito de poder al que se pueda llegar vale 100, los valores valen 0. Es decir, sí. Los que eran republicanos y defendían las instituciones y se rasgaban las vestiduras por los ataques a la prensa, bueno, y ahora, y si Milei insulta porque él es así, entonces, eso de un lado. Sí, y del otro, los que criticaban duramente muchas cosas dentro del propio peronismo y qué sé yo, bueno, no, esto es proscripción, ahora hay que acompañar. Es un emblocamiento en lo peor, no en lo mejor, ¿no? Sí, sino todo lo contrario. Es muy difícil. Bueno, muy difícil. esperemos que no como Funes el memorioso, que no podía pensar, ni como la inteligencia artificial, que tampoco puede. Nosotros como personas, como ciudadanos, como ciudadanas, podamos pensar y actuar con Totalmente esperanza, como decimos siempre, sabiendo que hay un caminito a recorrer que no es ni del pesimismo absoluto ni del optimismo total, sino un caminito difícil, pero que implica que podemos construir juntos, ¿no? Vos sabés que en ese sentido me quedó hacer una mención sobre las manifestaciones que vos mencionaste en Estados Unidos. Ya Marcelo nos hablará de eso. Porque este fin de semana las manifestaciones no eran de repudio a la celebración de Trump, sino que eran de repudio a la brutalidad de la política inmigratoria, es decir, de esa cosa de ir a buscar inmigrantes por cualquier lado y sin atender ninguna circunstancia, echarlos en la cárcel más cercana o en la más lejana cuando los mandaban a El Salvador, por un lado. Y por el otro lado, una respuesta a todos estos ataques a las universidades. ¿Vos sabés bajo qué consigna se hizo esta gigantesca manifestación que fue en cientos de ciudades de Estados Unidos y se calculan, no pueden calcular bien por la diversidad, pero algunos hablan de 6, 7 millones de personas y algunos hablan de más de 10 millones de personas,
se la llamó No a los Reyes. No a los Reyes. Bueno, es todo un dato, ¿no? Es todo un dato y es un tema para tratar en un próximo programa, porque reinado implica autoritarismo, Exacto. implica represión, implica pérdida de libertades, Sí. etcétera. Y los gestos que me hacen los chicos Que nos vamos, que es nos que nos tenemos que vamos. Tanto Fede como Leo me dicen se acabó. Los vamos hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Nos vamos como siempre con nuestro...